El propósito de estos videos son para provocar al pueblo de Dios, como dice en Hechos capítulo 17, verso 11, a escudriñar cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. En este video deseamos mostrar algo, según el Señor nos permita, mostrar algo de la grandeza de la gracia que fue guardada, fue reservada para nosotros los gentiles creyentes, que en otro tiempo estábamos sin el Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, como se nos dice en Efesios capítulo 2, verso 12. Sí, a nosotros los gentiles creyentes fue reservada la gloria de la gracia, un favor de Dios que no nos merecemos. Pero esa gracia, escuchen esto, esa gracia no se manifestó sino hasta que hubiera completamente evidencia y prueba de que el pueblo de Israel, los que vivían adentro de la tierra y afuera en la dispersión, esa gracia no se manifestó hasta que fuera completamente comprobado que el corazón de ese pueblo se había endurecido, el corazón de ese pueblo se había engrosado y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos cerraron para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, como se nos dice en las últimas palabras del libro de los Hechos, en el capítulo 28, y en Mateo capítulo 13, versos 13 al 15. Así es como el pueblo de Israel entró temporalmente, según el profeta Oseas, capítulo 1 al 3. Entraron temporalmente a un periodo de tiempo llamado en hebreo, Lo Ami, no son mi pueblo, temporalmente, a causa de su ceguedad espiritual y dureza de corazón. Y ese periodo de tiempo, hasta hoy, ha durado más de 2000 años. Pero después de Hechos capítulo 28, escuchen lo que sucedió. El apóstol Pablo recibió mandato de parte de Dios a escribir la enseñanza del misterio, del secreto, en la manera en que lo reveló en la carta a los Efesios. Pero escuchen esto, aunque el apóstol no predicó públicamente el misterio del un solo cuerpo, ni tampoco lo escribió antes de Hechos capítulo 28, nosotros creemos que ya lo conocía. Él ya conocía el secreto, el misterio del un solo cuerpo, y comunicó algunas enseñanzas de ese misterio a los creyentes más espirituales. Y ustedes se van a dar cuenta a qué me refiero cuando digo los creyentes más espirituales, con los que el apóstol Pablo se reunía de vez en cuando. Primera de Corintios, capítulo 2, versos 6 y 7, parecen indicar eso muy claramente, en donde dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Otra vez, ¿entre quién? Entre los que han alcanzado madurez. Verso 7. Pero hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría secreta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Noten aquí con cuidado la expresión antes de los siglos o antes del mundo, porque esta expresión está relacionada en una manera muy especial con el gran misterio. Noten en sus pantallas la siguiente comparación en Efesios capítulo 1, verso 4 y en 2 de Timoteo capítulo 1, verso 9. El apóstol habla de un propósito antes de la fundación del mundo, mientras que al contrario, Mateo capítulo 25, verso 34 y algunos otros pasajes que hablan del reino usan la palabra desde la fundación del mundo. ¿Notaron la diferencia? Una cosa es antes y otra cosa es desde. El gran misterio del un solo cuerpo estaba escondido desde antes de la fundación del mundo. Y el reino estaba preparado desde la fundación del mundo. El reino nunca fue un misterio, nunca fue un secreto, porque desde Génesis hasta el Apocalipsis se ha hablado del reino. Al contrario, el misterio del un solo cuerpo,
no se encuentra en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento solamente se encuentra en Efesios capítulo 3, versos 1 al 9, y en Colosenses capítulo 1, versos 24 al 27. En las cartas de la prisión es donde se menciona el misterio escondido. Enseguida revisemos 1 de Corintios capítulo 2 y 3, y noten en sus propias Biblias que en 1 de Corintios capítulo 2, verso 1, el apóstol continúa con lo que estaba hablando en el capítulo 1, verso 31, en donde dice, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Así que, hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Este verso nos muestra en qué manera fue el apóstol. En el verso 2, noten que su mensaje fue el Cristo crucificado. Ahora, un mensaje o un evangelio sin la muerte del Cristo no es evangelio. En el capítulo 1, verso 18, la cruz le da el título, la predicación de la cruz, el poder de Dios. Versos 23 y 24, nosotros predicamos al Cristo crucificado, poder de Dios y sabiduría de Dios. De esa manera es que el apóstol les anunciaba el evangelio. ¿Para qué? Para que la fe de ustedes no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. 1 de Corintios capítulo 2, verso 5. Los cristianos de la ciudad de Corinto creían en ese mensaje, y sí, eran salvos. Pero sin embargo, aún así, el apóstol dice que ellos no eran personas espirituales, eran cristianos carnales, y que solamente algunos podían ir más allá del Cristo crucificado y agarrar las maravillas del Cristo resucitado. Solamente sabían el poder de la cruz para salvación, pero no podían avanzar, no podían ir más allá, hacia la sabiduría escondida. Esa sabiduría escondida, el secreto, está relacionado con el Señor, con el Cristo, cuando resucitó. Si leemos 1 de Corintios capítulo 2, los versos 2 y 6, juntos, corridos, nos vamos a dar cuenta que es el mismo mensaje, pero en una manera más clara. Noten esto, pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Jesús el Cristo y a este crucificado. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. La iglesia, la asamblea de la ciudad de Corinto, en ese tiempo estaban listos para el establecimiento del reino. El evangelio que se le dio de antemano a Abraham fue bien recibido. Los dones milagrosos abundaban. La cena del Señor era lo principal en anticipación a la cena de las bodas del Cordero. Todas esas cosas están relacionadas a las promesas hechas a la nación de Israel. Ahora noten que en 1 de Corintios capítulo 10, verso 1, tenemos la expresión nuestros padres. ¿A quién se refiere? A los padres de los israelitas, Abraham, Isaac y Jacob, Israel según la carne. Y en el verso 2 tenemos una representación de los dos bautismos de los tiempos de Pentecostés. O sea que en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Esto era una sombra que simbolizaba el bautismo en agua y en espíritu en el Cristo, y esperar a entrar a la tierra prometida y tomar el reino. Enseguida, noten la pregunta que tenemos en el verso 18. Eso es 1 de Corintios capítulo 10, verso 18. Dice, miren a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? Esto es algo que también se menciona en la carta a los Hebreos capítulo 13, verso 10, en donde dice, noten esto, tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Ahora, escuchen esto y permítanme decirles que fallar en reconocer que el reino todavía no, como se nos dice en Hebreos capítulo 2, verso 8,
significa fallar. Eso significa fallar a salir afuera del campamento, como se les mandó a los creyentes en Hebreos capítulo 13, verso 13. Ustedes pueden leer el contexto de Hebreos capítulo 2, verso 8, porque lo vuelvo a decir. Fallar en reconocer que el reino todavía no, como dice allí, es estar fallando, es fallar en salir del campamento de Israel, como se les mandó en Hebreos capítulo 13, verso 13. En otras palabras, el cristiano moderno, el cristiano que vive en la era de la gracia de Dios, debe de salir y dejar la esperanza, las promesas, las enseñanzas que le pertenecen a la nación de Israel. Ahora, Hebreos capítulo 13, versos 7 al 9 se deben de estudiar muy cuidadosamente, junto con Efesios capítulo 4, versos 13 y 14. Noten lo siguiente, Hebreos capítulo 13, versos 7 y 8. El resultado de la conducta de los líderes es que Jesús el Cristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y el resultado de esto es, ¿para qué? Para que no sean llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Efesios 4:14. Y los dones de pastor maestro de Efesios 4:11 fueron dados ¿para qué? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto o a un hombre completo, a la medida de la estatura de la plenitud del Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Ahora, noten aquí, en los dos casos, en Hebreos y en Efesios, la estabilidad, escuchen esto, la estabilidad del creyente cristiano está conectada con la plenitud y la perfección del Señor, el Cristo. Y los que son llevados por todo viento de doctrina son los niños fluctuantes. Y nos vamos a dar cuenta que los creyentes cristianos de la ciudad de Corinto y los hebreos eran tales como niños fluctuantes. ¿Por qué? Por su inhabilidad de no poder recibir la enseñanza del misterio. Ahora noten esto, entendiéndolo históricamente, la carta a los hebreos va en medio de la carta a los corintios y los efesios. En otras palabras, históricamente, primero es Corintios, Hebreos y Efesios, porque la carta a los hebreos fue escrita después de que el reino fue puesto a un lado. El reino está en pausa junto con la nación de Israel, y por esa razón, en Hebreos capítulo 13, verso 13, el apóstol exhorta a los creyentes cristianos a dejar atrás las cosas del reino y salir del campamento. Noten como dice aquí, salir a Él, o sea, salir al Cristo, fuera del campamento. El campamento es una expresión que se refiere a Israel. Nosotros tenemos un llamado distinto a Israel, con otra esperanza, promesas y bendiciones. Salgamos pues a Él, al Cristo, fuera del campamento, para que seamos contados, si acaso, entre los miembros de su cuerpo. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta primera parte. En la segunda parte vamos a continuar mostrando la similitud que existe entre Primera de Corintios y la carta a los hebreos. Los invito a que se suscriban, pongan sus comentarios y preguntas. Gracias por todo su soporte y que Dios los bendiga.